tal? De nuevo, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de la plataforma www.semana.com en esta quinta cumbre de sostenibilidad y, por supuesto, a quienes están con nosotros en el auditorio de la Universidad EAN. De nuevo, bienvenidos, retomamos esta agenda académica y vamos a iniciar este bloque que se titula Suelos, soporte de vida, con algo muy interesante. Tengo un amigo personal que seguramente muchos de ustedes también conocen, que se llama Julio Andrés Rosso. Él está trabajando en el Caquetá por la regeneración desde el territorio y él suele decir que la obsesión por el árbol nos tiene olvidándonos de los suelos, nos hacen no mirar a los suelos. Y yo creo que se lleva toda la razón cuando hablamos de regeneración, porque parece que en el imaginario tenemos que solamente se trata de reforestación. Pero quien viene a continuación, viene justamente a explicarnos cómo los suelos son efectivamente nuestro soporte de vida y cómo hay muchas otras tareas interesantes que hacer para poder regenerar desde allí nuestro planeta. Les estoy hablando de Aida Vasco, ella es docente de la Universidad de Antioquia y presidenta de la Asociación Colombiana de Micología y nos trae una conferencia que se titula El poder de los hongos en la restauración. Aida, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo me voy a hacer a este lado que quedo más cómoda. Agradecerles primero la invitación. Realmente para mí es muy importante estar hoy parada acá hablándole a un público como este de los hongos. Los hongos son muy importantes en los ecosistemas, pero desafortunadamente cuando uno menciona a los hongos siempre en el imaginario nos aparecen enfermedades, ¿cierto? Como las enfermedades de las plantas, que desafortunadamente pues causan grandes pérdidas económicas, sobre todo en muchos cultivos que son la base de nuestra alimentación, y no falta el que se imagina los hongos del pie, ¿cierto? Cuando yo empecé a estudiar micología, todas mis tías venían, ay, que tengo un honguito en una uña, y siempre es como la misma historia, ¿cierto? Sin embargo, pues estos hongos patógenos no son tantos, y sin embargo son los que se llevan se llevan la mirada de las personas cuando hablamos de los hongos. Los hongos entonces son organismos que hacen parte de un reino de organismos eucarióticos muy diverso. No son solamente los hongos del pie y los hongos que son patógenos de plantas. Son el segundo grupo de organismos más diverso después de los insectos. Ellos, hoy me enteré que en las pantallas LED no sirven los señaladores, pero bueno, ahí algo se ve. Son capaces de vivir o han colonizado durante la evolución diferentes matrices como son suelo, agua y aire. O sea, están en todas las matrices de nuestro planeta. Han sido exitosos evolutivamente y eso hace que sean muy diversos. Y su rol principal es el de descomponedores de la materia orgánica. Ellos son los que reciclan toda la materia orgánica del planeta y los que devuelven los nutrientes a los sistemas, incluyendo el suelo. Son por esto muy importantes en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Entonces son los principales recicladores. Aquí vemos diferentes tipos de hongos, una gran diversidad. Hasta el momento solo conocemos 150.000 especies de hongos a nivel mundial, pero esperamos, los estimadores hablan de que debe haber entre 2 y 3 millones de especies de hongos. Entonces es muy poco lo que conocemos de ellos y de sus, además, roles ecosistémicos, que es lo que nos reúne el día de hoy. Los hongos entonces están en la matriz suelo. Los hongos son unos de estos organismos que están en esta gran matriz. Aquí vemos un pastizal con una escala de 40 centímetros de profundidad y en este solo pedacito encontramos una gran cantidad de microorganismos. Los suelos no son minerales, los suelos son una matriz de vida y eso hay que tenerlo muy presente. Hay hongos, bacterias, plantas, algunos mamíferos, algas, protozoos, nematodos y una gran cantidad de insectos. Pero vamos a hablar hoy sobre los hongos. En esta matriz de suelo podemos encontrar unas 10.000 especies. Y
unas 500 especies de hongos, perdón, me equivoqué de colorcito, unas 500 especies de hongos, pero más que hablar de número de especies es lo que están haciendo en esa matriz, que es lo que vamos a ver en esta presentación, y también la gran cantidad o la biomasa que eso significa, porque la biomasa significa que están guardando carbono también. Los hongos están compuestos principalmente por unas células tubulares que conectan el suelo, las plantas y otra gran cantidad de microorganismos. Esas células se denominan hifas y esas hifas conforman el micelio. Estos hongos entonces están en esta matriz cumpliendo muchas tareas ecosistémicas. Aquí vemos un trabajo que se publicó en el 2014, porque se está empezando a estudiar cada vez más los hongos del suelo, y aquí vemos que una de las regiones con mayor diversidad de hongos del suelo es el neotrópico, y especialmente Colombia. Vemos en la región amazónica una gran diversidad de hongos que todavía no tienen nombre, que están por conocer y que están cumpliendo entonces labores muy importantes. Uno de estos grupos, yo les dije que los hongos eran principalmente descomponedores de materia orgánica, pero los hongos han aprendido algo que hemos mencionado o se ha ido mencionando durante toda la mañana, que me parece básico, porque es que los hongos lo aprendieron miles de millones de años atrás, y es cooperativismo, trabajar como colectivo y hacer redes. Ellos llevan haciendo esto muchos años, y es por eso, por todas estas simbiosis que tienen los hongos, que han podido ayudar o son tan exitosos evolutivamente, pero también son tan importantes en los ecosistemas. Uno de estos grupos son las micorrizas. Las micorrizas no son hongos, micos que se ríen, ¿cierto? Sino que la palabra micorrizas viene de la raíz miques, que significa hongo, y riza, que significa raíz. Son asociaciones entre hongos y las raíces de las plantas. Esta asociación es muy exitosa y muy común. Entre el 80 y el 90% de todas las plantas del planeta tiene relaciones micorrízicas. Si está tan generalizada es porque es exitosa. Trabajo colaborativo. Existen diferentes tipos de micorrizas. Micorrizas es la asociación simbiótica, tenemos ectomicorrizas que se dan entre unas especies de hongos y de plantas específicas, que es más generalizada en ecosistemas templados y boreales, pero en los trópicos también tenemos los robles. Sabemos que son elementos importantes de nuestra biodiversidad que están vulnerables por todas las presiones antrópicas, presentan este tipo de relaciones. Tenemos micorrizas ericoides, también súper importantes porque las plantas ericoides están principalmente en nuestros bosques andinos, proveen muchos servicios, sobre todo para alimentación a las plantas, y tienen unos tipos de micorrizas especiales. El más común son las micorrizas arbusculares, que la mayoría de las plantas la tienen, es la más generalizada en los trópicos, y una relación que se está empezando a estudiar y que tiene mucho impacto, sobre todo en las poblaciones nativas de orquídeas, son las micorrizas orquidioides. 80 y 90% de las plantas terrestres trabajan en simbiosis con los hongos. Esta simbiosis trae beneficios para las plantas. El beneficio principal es que facilita y estimula la adquisición de nutrientes. Los hongos se asocian con la raíz, promueven el crecimiento de las raíces en 10 o 100 veces más, depende de las plantas, entonces se estimula mucho el crecimiento de las raíces, pero también ese micelio forma una red en el suelo que está ayudando a absorber nutrientes que son limitantes como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, que sabemos que son súper importantes para las plantas. Ellos ayudan también a la captación de agua, y por la forma en que hacen simbiosis, hacen que las plantas tengan resistencia a la desecación y al estrés salino, y esto es súper importante pensando en cambio climático. Además, ayudan a la protección contra los patógenos y aumentan la tolerancia a los metales pesados. Cuando hablamos de restauración de ecosistemas, por ejemplo, con metales pesados, las micorrizas pueden coayudar a las plantas cuando hacemos fitomejoramiento. Esto es súper importante. Y algo
que se ha encontrado y que realmente es fabuloso es el Internet del bosque. No sé si ustedes han visto los videos en donde se habla de cómo toda esa red a nivel de suelo está interconectada, aquí lo vemos, donde los hongos son canales de comunicación entre las plantas, que está transportando no solamente nutrientes de plantas adultas a plántulas, ayudando a que las plántulas se puedan establecer de mejor manera, sino también información de peligro, por ejemplo. Han hecho experimentos en donde ponen un patógeno en alguna parte del cultivo y se han dado cuenta que eso activa la producción de metabolitos secundarios de plantas que le dan resistencia contra los patógenos. Entonces, es una red muy potente que está conectando el suelo y se hace a través de los hongos. También trae beneficios para el suelo. Estamos hablando de la regeneración de los suelos. Ayuda a estructurar los suelos, le da porosidad, ayuda a que se mantenga la humedad. Produce, los hongos sobre todo arbusculares, producen una sustancia que se llama glomalina que ayuda a agregar el suelo y eso hace a que la estructuración sea mucho más rápida. Además, estos hongos están haciendo competencia contra bacterias y hongos patógenos, bioacumulan metales pesados y contaminantes y son importantes reservorios de carbono. Esta diapositiva únicamente para mostrarles cómo los hongos, no solamente las micorrizas, sino los hongos descomponedores de materia orgánica, o sea, prótrofos, pueden degradar muchos compuestos químicos que son tóxicos, como todos estos fertilizantes y antibióticos que le estamos poniendo al suelo y que no se degradan de manera natural y se bioacumulan. Entonces son opciones también para bioremediar y son hongos que están en los ecosistemas también de manera natural. Reservorios de carbono. Me encantan estas figuras en donde se muestran cómo están las reservas de carbono en diferentes ecosistemas de la Tierra y siempre se muestra que la mayor cantidad del carbono está en el suelo y se le da el atributo a las raíces de las plantas. Sí, también, pero también a los hongos. La biomasa de micelio en el suelo, así estos hongos sean microscópicos, puede superar a la biomasa de raíces en los ecosistemas. Aquí vemos en los wetlands, por ejemplo, o en las sabanas, cómo la mayor resiliencia de carbono está en el suelo, en esa matriz biológica donde los hongos son un componente súper importante. Entonces no podemos hablar de reservorios de carbono sin pensar en los hongos, en esa importancia ecológica. 1 gramo de suelo puede tener 90 metros de micelio activo. ¿Cuánto carbono almacena esto? Los hongos se pueden utilizar de muchas maneras, se pueden utilizar para la restauración, para la regeneración de suelos, pero en toda la literatura que uno revisa siempre se habla de que hay que utilizar especies nativas que están adaptadas a los ecosistemas y a los sistemas que queremos recuperar. Y aquí viene una cosa muy importante y es el papel también de la academia y el papel, pues los huecos de información que tenemos que completar. Al día de hoy conocemos 7.230 especies de hongos, más o menos, de diferentes grupos, hongos, saprótrofos y micorrízicos también. Sin embargo, esperamos que existan en la naturaleza, en nuestros ecosistemas colombianos, entre 27.000 y 380.000 especies. O sea que conocemos súper poquito. Entonces, ¿cómo los vamos a utilizar para la regeneración si no sabemos qué tenemos? Estos huecos de información están en todo el país, sobre todo en regiones como la Amazonía, el Pacífico, el Caribe, donde están los procesos de degradación de ecosistemas mucho más intensos. Aquí les quiero mostrar un bosque amazónico, que se ve siempre ese bosque grande, maduro, ¿cierto? Que guarda un montón de biodiversidad, pero que tiene suelos muy delicados. Son suelos ácidos, bajos en nutrientes, que cuando vemos los sistemas agropecuarios, agronómicos de las comunidades indígenas, no los pueden utilizar más de 3 años, porque los nutrientes se acaban en 3 años. Ahí está ocurriendo un ciclaje de nutrientes muy importante mediado por los hongos. Aquí vemos
unos estudios de comunidades de hongos del suelo, de ecosistemas de la Amazonía colombiana, donde hay una dominancia de hongos descomponedores, altos prótrofos, ectomicorrízicos, hay unos patógenos de plantas que son naturales, son reguladores naturales de los ecosistemas, y biotrófos que son principalmente de tipo ectomicorrízico. Entonces vemos que ahí hay una dinámica que no entendemos y que nos puede ayudar a entender estas dinámicas, nos puede ayudar en algún momento a regenerar el bosque amazónico, que como sabemos está en peligro. Esto es del 2020, ¿cierto? De cómo está la presión de pérdida de bosque primario en nuestros sistemas amazónicos, principalmente para hacer pastos, para ganadería. Y esto nos conlleva, no encontré un mejor trabajo, a esto. ¿Qué ven ahí? Un aumento sustancial de los fitopatógenos. El suelo degradado baja la biodiversidad de hongos y aumenta los patógenos. ¿A qué estamos convirtiendo estos suelos? Eso pone en peligro nuestra alimentación y pone en peligro también los procesos de regeneración. ¿Cómo vamos a sembrar un montón de plantas y a tratar de restaurar ecosistemas en unos suelos llenos de fitopatógenos? Tenemos que primero restaurar la microbiota, porque esos hongos, como les mostré muy brevemente, porque el tiempo es corto, ayudan a combatir esos patógenos también y modulan para que podamos tener unas comunidades mucho más equilibradas que presten los servicios ecosistémicos que el suelo tiene. Bueno, para terminar, los hongos ayudan entonces a devolver la salud del suelo. Ellos mantienen la salud del suelo, pero si estamos hablando de suelos degradados y demás, pues nos pueden ayudar a devolverle esta salud. Aumentan la biodiversidad, no solamente en el suelo, sino la biodiversidad arriba del suelo, ¿cierto? Las plantas y demás. Aceleran los procesos de éxito de restauración y reforestación, mejoran la supervivencia, el crecimiento y el establecimiento de plántulas, tienen la capacidad bioquímica y ecológica para degradar contaminantes o bioabsorber algunos de esos contaminantes y reciclan nutrientes, que es súper importante. Los hongos, a pesar de esto, reciben una poca importancia. Ahorita tenemos un movimiento muy grande a nivel mundial de resignificar a los hongos. Y hablamos de las 3 Fs de la biodiversidad: flora, fauna y funga, porque los hongos son muy importantes. Tenemos grandes vacíos de información. Y el problema de estos vacíos de información es que nosotros no podemos crear soluciones ni darles soluciones cuando estamos hablando de regenerar suelos, de restaurar, por ejemplo, suelos después de minería, cuando no sabemos qué hay en nuestros ecosistemas, ni cómo funcionan, ni cuáles son esos conglomerados que pueden hacer más eficientes los procesos. Entonces, falta mucho por conocer, no solo en cuanto a la biodiversidad, sino los roles ecosistémicos que tienen estos hongos. Muchísimas gracias. Si tienen, ahorita hay una gran cantidad de esfuerzos enfocados en el estudio de los hongos del suelo a nivel mundial. Sus roles ecosistémicos no solo en ecosistemas naturales, sino en sistemas agronómicos, como pueden ser The Global Biodiversity Org. Ahorita también hay un proyecto bastante interesante que es SPOON, donde están tratando de ver todas esas redes a nivel mundial, porque son importantes a nivel de suelo, mediado por hongos micorrízicos, que nos puede ayudar a la conservación. Si no conservamos los hongos, vamos a perder toda esta historia de coevolución que ha hecho que nuestro planeta se haya podido sostener por todos estos tiempos. Y ahora también un esfuerzo muy grande desde la Asociación Colombiana de Micología, donde estamos colegas, no solamente desde la academia, sino desde diferentes flancos, tratando de llevar la bandera de que los hongos son importantes, pero de generar también información que sirva para hacer políticas públicas y para poder ayudar a resolver los problemas que tiene el país. Bueno, muchas gracias.